Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes. Hoy Lo Crudo y Lo Cocido tiene un programa bastante barroco, porque además de charlar y ver cosas y almorzar, y después vienen las disertaciones de fondo, que van a estar a cargo de nuestro gran cofrade Diego Martín Salaberry, que tiene la responsabilidad de estructurar algunos conceptos básicos de este momento notable para el mundo, cuyos ecos están absolutamente vigentes. Y son ecos que no comienzan obviamente en 1789, sino que tienen un atraso, en todo caso, en el almanaque de 30.000 años. No hay sitio en el mundo que se puede dar el lujo que se pueden dar los franceses de tener una historia acumulada por lo menos de 30.000 o más años. Atrás de mis espaldas están unas figuras de la cueva de Chauvet, descubierta no hace mucho y que fue utilizada por Werner Herzog en una excelente película que se llama La Cueva de los Sueños. Yo creo, esa película, el que no la vio tiene que verla, que Picasso o alguno de los grandes pintores del siglo XX, si lo hubieran visto esto antes, no pintan ellos lo que pintaron, porque es fantástico, es absolutamente revolucionario en el corazón del Alto Paleolítico. Francia tuvo esa gloria 30.000 años hace, como lo tuvo también en Lascaux, Seloca de los Pirineos. Pueden decirme, bueno, eso no eran franceses, ahí estaría boyando el hombre de Nerdental, de Cro-Magnon. Sí, posiblemente. No se les ocurría todavía formar estados como se formaron después, pero la historia es la misma, el territorio es el mismo. Y después de esa irrupción gloriosa del hombre sueño, del hombre que empieza a cazar cuando pinta y que recrea como no sabemos recrear nosotros, sigue una larga historia. Apurando, podemos decir que tendríamos que detenernos momentáneamente 6.000 años antes de lo que es Cristo. Porque ahí ya las tribus empiezan a conformarse no solamente como grupos nómades. Y los registros que nosotros tenemos son muy posteriores, pero igual para nosotros son antiquísimos. Marsella es fundada por los griegos, que llevan el olivo, el acanto, las palmeras, 600 años antes de Cristo. Y 400 años antes llega esa enorme cultura que es la romana. Pero antes se hacen presentes grupos indoeuropeos que se los conocía como los Gali o los galos, denominación que le dan los romanos. Hasta que se consolida ese gran imperio, especialmente con las legiones que comanda Julio César, que se instala 50 años antes de Cristo y que logra un triunfo espeluznante sobre los galios con 1 millón de muertos
en el campo galo, Vercingetorix. Los que nos gusta la literatura fantástica nos acordamos de Obelix y esas cosas. Nunca los galos sometieron a los romanos. Eso habla bien de los franceses, el orgullo de saber perder y de enaltecer a su grupo, a su nación. Pero los romanos no eran tontos porque dejaban hacer y se fue consolidando distintos grupos, había 400 tribus que hablaban distintos idiomas. Poco a poco se impuso el latín, hasta que llegó un momento en que los franceses, todavía no lo eran, temen una espantosa invasión de Oriente que se llama Atila. Y ahí, con el joven Teodorico, lo paran en seco y salvan a lo que es Francia. Ahí nace Francia. Ese es el primer grupo franco reconocido. Teodorico, 451 campos catalaúnicos. Murió Atila, ese que no dejaba crecer el pasto donde pasaba. Y después, poco a poco, aparece un orden más cerrado, que es el merovingio, que culmina con el que decían que era un gángster, con Clodoveo, pero que logra definitivamente la unión de los francos, hace la paz con Roma y hay un orden merovingio de 251 años, con un gran inconveniente que siempre decimos con nuestro cofrade abogado, que es la dependencia de la propiedad, porque cuando muere Donato tiene muchos hijos y todos se pelean y adiós el reino. Desaparece. Años de sufrimiento, no para los que tenían el poder, sino sobre todo para el pueblo que estaba relativamente ordenado. La segunda gran dinastía es la carolingia, que empieza con uno que se llamaba Pipino el Grande o el Viejo, de origen belga. Hay una ciudad belga que se llama algo así como Pépinières. De ahí su nieto le cabe el enorme mérito de parar en seco también a otra gran invasión. El nieto era Carlos Martel, Carlos Martillo, y para la gran invasión musulmana en Poitiers. Terrible batalla, 751. Se acabaron los musulmanes, se salva Francia, se salva Roma. Y empieza con Carolo Magnus, nieto, lo más grande que dio Francia desde todos los tiempos. Hace su sede en Aquisgrán, Aachen, hoy está en Alemania. Se casa con 5 mujeres legítimas, tiene 4 suplentes también legítimas y una corte de más de 20 concubinas, todas bendecidas por el poder papal. Cuando los papas eran inteligentes, porque cuando el otro mamarracho de Inglaterra se le ocurrió hacer una cosa como divorcio, partió la iglesia, la mandó a las mujeres a la guillotina, no había en esa época, y miren cómo terminó. O sea que yo creo que esos papas eran humanistas, como lo es el nuestro de hoy, Francisco, que tiene el nombre de Francia. Después de Carolus Magnus, que fue genial, sus hijos, cuando muere, está 45 años en el poder. Hace de todo. Lo nombran emperador Augusto. Levanta el imperio de Occidente que estaba destrozado. Y tiene la mala suerte de morirse. Se murió joven, cristiano verdadero, cristiano pecador, como deben ser los buenos cristianos. Según creo yo y según dice el Papa. Luego sigue otra dinastía
que no es tanto de mi agrado. Porque esta de Carolingia comenzó con los mayordomos de los castillos. Pepino era mayordomo, el primer Pepino. O sea, era un buen administrador. Y un gobernante que no sabe administrar se muere y mata a su pueblo. Prueba máxima es el pobrecito Luis XVI, que no era mal persona, pero era idiota para gobernar. Entonces, esta circunstancia permitió que se fuera consolidando una corte burocrática, que no estuvieron los descendientes de Carolus Magnus a la altura del Grande. Y ahí empezó a perder fuerza, empezaron los capetos. Capeto es porque usaban capa, no es ninguna otra cosa. Y llegaron desde el año 900 hasta Luis XVI, que era capeto. Lo hicieron en la Asamblea Francesa Revolucionaria, le hablaban del ciudadano Luis Capeto. Sí, mal mayordomo. Y así comienza esta dinastía que da un grande total, que es Luis IX, San Luis, fantástico dirigente, 45 años en el gobierno, predica la novena cruzada, era un santo real, sabía administrar. Uno cuando escucha santo se cree que es de altar, un pobre idiota que de todo embadurnado, no. Este era un peleador por su patria. Fue un grande, Luis IX. Siguieron otros Luises, siguieron Carlos, siguieron de todo. Y esto lo traigo muy a los ponchazos y casi sorprendido que Francia tenga estas cosas. Porque en el año 1000 empiezan a construir Chartres, por ejemplo. Acá estoy con un gran amigo mío, con Roberto Eisenson, un arquitecto de lujo, que podría decirnos qué es eso, esa maravilla del gótico, una cosa reluciente, las ojivas, el salto del románico al gótico, pero en Chartres hacen la historia, porque una cúpula es románica, la otra gótica y la dejan. Los mejores vitrales del mundo. Las corporaciones, eso es Francia, y está vivo como estaba antes. Yo creo que el otro salto fenomenal es cuando los capetos en plena decadencia tienen uno que era Carlos VI, cuya mujer Isabel de Borbón le era absolutamente infiel. Y eso trae problemas para el Estado, porque nadie creía que el delfín, Carlos VII, era hijo de ella, y podía ser que no sea. ¿Cómo salimos de esa situación? Con una campesina, morochona, gorda, analfabeto, cuidadora de cerdos de 19 años, que recibe una misión que en la tierra no se la podía dar nadie. Esa era Jeanne d'Arc. Sola, enfrenta a todos con un estandarte, con la flor de lis, le dice a Carlos VII, vos sos el delfín legítimo y a vos te voy a coronar, venís a Reims. Derrota a los ingleses, lo corona y quiere volver con sus padres para cuidar las ovejas. ¿Y cómo termina? Traicionada por los mismos franceses, los borgoñones, y por la iglesia. Cochon, mire qué nombre, nombre de cerdo. Cochon, un obispo que la procesan, se defiende sola contra 45 extraordinarios abogados que traen de París, de la Sorbonne. Ella contesta todo y los derrota todo. Pero ya estaba la condena firmada. Arden Reims. Pasaron como 300 años hasta que la santifican. La misma iglesia
que le hizo arder. Y ahí no termina la historia de Francia. Siguen generando de todo, músicos, pintores, genios. Es un país increíble, increíble. Hasta un momento donde pareciera que ya no daba para más. Porque si uno toma lo que sucede entre Luis XIII, Luis XIV, Luis XV, y luego el pobre Luis Capeto, digámosle como decían en la asamblea, ve por un lado una acumulación de calidad. Están los Poisson, están los Watteau, están los Greuze, los Jardin, los Rameau, los Lully, los Colbert, pero ¿cómo puede ser que un país tenga tanta gente extraordinaria? Que nosotros hablamos de ellos, hoy nos sacamos el sombrero. ¿Cómo puede ser? Una música de Rameau. ¿Qué pasó ahí? Puedo ver una obra de Molière y me quedo sentado. ¿Esto qué es? Bueno, yo creo que Dios tocó a Francia. Le dio esa posibilidad de concentrar lo mejor que puede hacer el ser humano y también lo peor. Y lo peor que hace el ser humano, más que la maldad, es la idiotez. Y creo que el final de la República Borbona, la República Capeta, perdón, la Nación Capeta, es Luis XVI. Un pobre hombre. En contradicción con la ebullición intelectual que se produjo especialmente en la época de la enciclopedia. Genios como Montesquieu, Voltaire, increíble. Bueno, en esa contradicción salió ese fenómeno. Dice Hobsbawm que todas las revoluciones son interesantes y algunas son anteriores a las francesas, muy importantes, pero ninguna tuvo la potencia y la irradiación que tuvo la francesa y la sacudida. Porque después de todo, ¿qué es la revolución si no es el cambio de una dirección por otra? Y en Francia se produjo la consolidación del modelo burgués con un código admirable que hizo el más grande de todos los revolucionarios, para mi humilde gusto, que es Napoleón. Napoleón entendió la cosa, por eso tuvo la fuerza de hacer eso, por eso pudo caminar por Berlín y decir, como dijo el maestro Hegel, he visto pasar la historia. O Goethe, en la batalla de Valmy, dijo, he presenciado algo que es notable en el mundo, inconcebible. O Beethoven, cuando escribe la Heroica. Después pasaron cosas. Los hombres somos falibles y somos pecadores. Pero esa perfección que logra la Revolución Francesa tiene para mí un nombre y apellido y no es un parisino. Es un italiano de Ajaccio, que por supuesto los franceses lo van a considerar hiperfrancés. Me extendí un poco porque lo que vamos a hacer ahora es mirar algunos ejemplos de lindísimo material. Después la parte de fondo después de almorzar lo va a desarrollar una persona mucho más culta que yo, que es Diego, y que me honra con su amistad y compañía. Entonces ahora vamos a tomar dos ejemplos. Primero vamos a mirar unas escenas de la Marseillaise que hizo Jean Renoir. Renoir es hijo de Pierre-Auguste Renoir. Si con ese padre no salió un fenómeno, era imposible. Y la verdad que es una película extraordinaria, filmada en 1937, donde estaba el Frente Popular en Francia, con muchísimos problemas porque estaba fuerte el nazismo también. Entonces pensaron al principio hacer una película de contenido histórico de lo que estaba sucediendo. Pero Renoir, con buen criterio, dijo, no, vamos a hacer una película que tenga que ver con lo que más nos representa y unifica, que es la Marsellesa. Una película extraordinaria, cuenta con actores como Louis Jouvet, que hace de procurador, fenomenal, el hermano, que hace del rey, y lo hace muy bien,
Y la reina es un encanto. Yo he visto mucha iconografía de la reina y la verdad que buscaron a alguien que se le parece muchísimo. Y siempre me sorprendió ese vestido blanco que luce. Digo, ¡qué belleza! Después me enteré con el tiempo que se lo hizo Coco Chanel. O sea que en el 37 sabían de escenografía, de vestuario y de todas esas cosas. Esta película tiene el otro mérito que no tenían plata. Entonces a Renoir se le ocurrió hacer una suscripción popular y le dijo, bueno, ustedes compren bonos. Los bonos quieren decir entradas para cuando se estrene. Y así la pudo hacer. Una película larga, vasta, que concluye con el momento glorioso de la toma de las Tuileries y que sale el pueblo, no el pueblo, el ejército francés a defender la frontera contra el ataque prusiano de Brunswick. Que parece que esto de Brunswick es muy gracioso porque la revolución en esa parte se hace por Brunswick, en contra de Brunswick. ¿Y de qué viene este belga, alemán a molestarnos a nosotros, a decir lo que tenemos que hacer, que tenemos que responder al rey? Vamos todos a luchar a la frontera. Parece que nunca Brunswick escribió la carta, la escribieron los jacobinos. Inmoral, político, cada uno piense lo que quiera. Vamos a seguir con la segunda parte, la más importante, la intelectual, el nervio pensante de nuestro grupo Lo Crudo y Lo Cocido, el doctor Diego Martín Salaverry. Sí, ese no se olvidó nada, no lo quiso traer. Aclará un poco. Voy a decir algo simplemente de los colores, que me preguntaron varios del por qué el tricolor y de dónde nace. Los colores de Francia tuvieron muchas vicisitudes. Cuando se destapa la revolución, Desmoulins propone el verde de los castaños, que eran populares, pero inmediatamente advierten que el conde de Artois tenía esos colores. No, este no va. Al otro día lo erradican. Y los colores de París eran el azul y el rojo. El azul por Saint-Martin y el rojo por Saint-Denis. ¿Por qué aparece el blanco? Según la tradición republicana, que era el color de Jeanne d'Arc. La traducción no tan republicana, que era el color de la monarquía, lo que es cierto. Y así se instituye. La cocarde, que se la hacen poner al rey, que la acepta, que es anterior, igual que en nuestro país, al pabellón nacional. Tomados los colores, un año después, en 1794, se toman estos colores para el pabellón de Francia, que todavía sigue vigente. Y la fuerza que tendrá, que casi todos los países la tomaron como referencia. Entre otros, el heroico pueblo paraguayo. Acá se pone contento mi gran amigo. Y ahora con Diego. Diego es abogado de nota, conoce muchos de los aspectos del derecho moderno, especialmente entonces, y está en contra de los fondos buitres, o sea, es un patriota más. Bueno, muchas gracias. Allez la France. Bueno, antes de empezar, gracias a mi cofrade y amigo Horacio por haberme ya humillado, porque antes que empiece a hablar, después de lo que habló él, poco es lo que puedo decir. Agradecerle sinceramente la oportunidad de charlar un poco de este tema, de dar un pantallazo. Obviamente es un tema extremadamente complejo y largo, es muy difícil de hablarlo en unos minutos, pero bueno, vamos a tratar de hacer una síntesis de ese periodo que va de 1779 a 1789 y que cambió de alguna forma el mundo o el mundo occidental que nosotros conocemos para siempre. La Revolución Francesa de alguna manera marca toda una serie de listones. El primero de ellos es el inicio de la historia contemporánea. De esa revolución surgieron
otras que se expandieron a lo largo del continente europeo con posterioridad. Asimismo, de sus ideas nacieron también las revoluciones de América, o las que inspiraron a la Revolución Francesa. La revolución conlleva un cambio profundo, profundísimo, en todos los campos de lo social. En lo cultural, en lo económico, en lo político, en las artes, en el pensamiento. Realmente es la revolución que dio vuelta la historia. Voy a repasar un poquito primero las interpretaciones historiográficas que se hicieron de esta revolución. La primera de ellas es la interpretación conservadora o contrarrevolucionaria, cuyos principales pensadores son Burke y de Maistre, y el doctor Gálvez, en Volver al Futuro. Ellos consideran que la Revolución Francesa es en realidad un movimiento revolucionario en contra de la monarquía y la corona, y en una sociedad que tenía distintos estamentos no la consideran como una revolución a nivel del pueblo, a nivel nacional, sino una revolución de las clases más bajas, de las escorias, la basura, los pobres. Obviamente se expresan fervientemente en contra de la revolución y desde mi perspectiva personal lo que pierden de vista es que en realidad, me estoy quizás adelantando un poquito a algo que voy a tocar más adelante, esta es una revolución donde la verdadera fuerza motriz es la burguesía. Mientras estos señores en esta interpretación pensaban que esto simplemente se trataba de un acto de rebeldía y resentimiento de las capas más bajas de la sociedad frente a la monarquía, me parece que es una interpretación que pierde de vista que los verdaderos promotores y los verdaderos ganadores, si se quiere, de la Revolución Francesa fueron los burgueses. La siguiente interpretación es la interpretación liberal o burguesa, justamente. Es también concomitante con la época de la Revolución. Sus dos pensadores más destacados son Mirabeau y Sieyès, que ocuparían cargos después, digamos, en la Asamblea Nacional. Para ellos los dos puntos culminantes son humanísticos, me parece, que son obviamente la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la creación de la primera constitución. Francia en ese periodo tuvo varias constituciones, si no me equivoco, concretamente fueron 3, y esta primera es de 1791. Para ellos esto representa la instauración de un orden que sin destituir a la monarquía permite la celebración de una suerte de contrato social donde el pueblo deja de ser un súbdito del rey para que se genere un nuevo orden político y social donde al menos su estamento, el burgués, tenga opinión, derecho y gobierno. Recordemos que durante el siglo XVII los burgueses habían llegado a detentar cargos políticos, de hecho de importancia, lo que generó una contrarreacción de la nobleza en el siglo XVIII para que el poder público volviera a manos de los dos estamentos superiores, la nobleza y el clero. Luego vienen las interpretaciones que hoy podríamos llamar de izquierda y después vamos a ver una anécdota graciosa de qué es la izquierda y la derecha. Está la interpretación socialista francesa, que es una interpretación posterior, es una interpretación de alrededor del año 1840, 1850,
que está principalmente, yo encontré dos autores que la trataron desde distintos lados. Por un lado, Mathieu, que la ve por primera vez como... Mathieu era un gran admirador de Robespierre. Y relaciona la Revolución Francesa con la Revolución Rusa y las ideas de Lenin. Él lo ve de alguna manera como una lucha de clases, digamos, donde hay unas clases que se rebelan contra las otras. Lefebvre y Soboul, que son dos autores que también investigaron bastante sobre el tema, no comparten esta visión, dicen que esto no es una revolución, la Revolución Francesa no fue una revolución socialista porque no hubo apropiación ni expropiación de bienes del Estado, en definitiva, digamos. No es una revolución en donde la propiedad privada se transforma en propiedad pública y del pueblo. Después está la clásica interpretación marxista-leninista, digamos, que obviamente lo plantea claramente como una lucha entre clases, y así lo expresaron tanto Marx como Engels, como Lenin, como Stalin. A mí personalmente la que más me gustó cuando yo tuve oportunidad de investigar un poco más el tema fue la interpretación de lo que se llama la escuela de Annales, François Furet y Richet, donde lo que ellos dicen es que lo decisivo del proceso revolucionario en realidad es el deseo del pueblo francés de efectuar un cambio en el sistema político y social, es decir, abandonar el sistema estamentario para pasar a un régimen constitucional en donde todos los diferentes estamentos sociales o las diferentes clases sociales se pudieran expresar en forma organizada bajo una forma regulada por el derecho. Esta escuela tampoco admite justamente lo que yo decía antes, la alianza entre la burguesía y las clases populares. Esta escuela, en su análisis, lo que dice es, de alguna manera, las clases populares, que eran básicamente, era básicamente, el campesinado, se revela frente al orden establecido por unas ciertas razones. Ellos estaban en una situación de pobreza y de opresión, mientras que la burguesía francesa había crecido, había prosperado. La burguesía, al momento de la Revolución Francesa, era bastante próspera en términos económicos. Entonces, no hay una alianza, sino que la burguesía busca posicionarse de forma tal de que el clero y la realeza dejen de ser quienes mandan. Mientras que el campesinado lo único que buscaba era el progreso y el mejoramiento de su deteriorada economía. Ahora voy a hablar un poquito de... Estas son las interpretaciones que han hecho los diferentes historiadores. Vamos a repasar un poco ahora las causales que llevan a esto, digamos. Y acá hay tres corrientes que yo creo que en definitiva se entremezclan, digamos. Ninguna tiene la razón absoluta. Las tres interpretaciones de cuáles fueron las causales que llevan a la Revolución Francesa son básicamente la de causas económicas, en primer lugar. Es decir, Francia, recuerden, había sido primera potencia colonial en el mundo, había perdido la guerra de los 7 años, había consumido cantidad de recursos económicos en solventar la guerra en América, carecía de un sistema industrial, a diferencia de Inglaterra, era un país mayormente basado en lo agrícola, digamos, en las industrias primarias, no era un país industrializado. Y se encontraba definitivamente para 1779 en bancarrota. Y esa bancarrota de Francia y esa de alguna manera, esa marcada crisis económica estaba impactando en dos lados. Estaba impactando, obviamente, en la burguesía por la recesión y mucho más en el campesinado. ¿Por qué? Porque la nobleza perdía ingresos y empezaba a reclamar
mantener ese régimen de vida que habían tenido, y eso se hacía simplemente mediante poner mayor presión en el campesino. La iglesia aumentaba los diezmos, los municipios gobernados por los nobles subían los impuestos, y piensen que en ese momento 1 de cada 3 campesinos franceses era propietario de su campo, solo 1 de cada 3. Y eran unidades productivas tan pequeñitas que ni siquiera, en la mayoría de los casos, les permitía sobrevivir, mucho menos soportando cargas fiscales. Las cargas fiscales y las pretensiones de recupero de tierras que los nobles tenían. La segunda es una interpretación político-social, si se quiere, en donde lo que se plantea es si Francia era todavía un país feudal. Digamos, claramente era un país estamentario, los estamentos estaban perfectamente marcados. Si era feudal o no lo era, es difícil decirlo, digamos, el feudalismo, claramente Francia no era en el siglo XVIII el país que había sido en el siglo XII. Con lo cual había habido toda una serie de cambios, no en el régimen, si se quiere, político, pero digamos a nivel de construcción social, si bien, como dije, era un país no industrializado, con fuerte influencia del campo, con nobles que de alguna manera gobernaban los municipios, de alguna manera la situación sociopolítica de Francia entre el siglo XII y el siglo XVIII había variado, no era lo mismo. Pero bueno, puede ser que fuera un país que todavía tenía vestigios feudales, digamos. Ciertamente sí, los tenía, si pensamos en los diezmos, si pensamos en los municipios gobernados por los nobles, que tenían capacidad de imponer autónomamente impuestos a los campesinos y cargas, etcétera, de alguna manera tenía un componente feudal. La última búsqueda de las causas está en lo ideológico, digamos. Las ideas libertarias, digamos, las nuevas ideas que ya se habían generado en Inglaterra o habían tenido su germen en Inglaterra en el siglo anterior, con la división de poderes de Locke, con el cientificismo de Newton, arriban a las costas de una Francia complicada y devastada de la mano de grandes pensadores como Montesquieu, como Voltaire, como Rousseau, tantos otros. Y esto trae ideas que ahora voy a reseñar someramente, digamos. Pero ideas que venían desde la isla y se acercaban a un continente cuyo país más cercano, bueno, era Francia, digamos. Siendo que el resto del continente adhería absolutamente al régimen monárquico sin ningún tipo de reserva. Yo, en definitiva, pienso que las tres causas confluyen, digamos. Ese era el escenario de la... No sé si todo el mundo la vio, seguro que las chicas que son más jóvenes sí. Para mí era el escenario de la tormenta perfecta. Un gobierno monárquico corrupto, dispendioso, promiscuo, separado del pueblo por completo, una nobleza girando en torno a esa corte fastuosa, ignorando por completo las necesidades del pueblo, una burguesía un clero absolutamente adepto a la iglesia, a la monarquía, dado los privilegios que la monarquía les permitía, una burguesía en franco crecimiento y buscando que su espacio social fuera mucho más de lo que era. Querían opinar, no querían ganar plata nada más. Querían formar parte del proceso decisorio, de la fundación de la nación. Y un campesinado sumido en la absoluta pobreza y en la devastación de ese estado de quiebra francés. Con lo cual, en mi opinión, las tres son las causas que nos llevan a que se diera esta tormenta perfecta que termina generando la revolución.
Voy a hablar un poquito ahora de cuáles son las bases ideológicas del proceso. Como dije, el mundo había cambiado y esta oleada de nuevas ideas que principalmente se genera en Inglaterra, digamos, los valores humanos, el cientificismo, el abandono de la religión como núcleo central de la vida, el respeto al derecho de los seres humanos, bueno, llega a las costas de Francia. Con la Revolución Francesa, yo creo que lo que pasa es que ese pensamiento pasa de la teoría a la práctica. Ese pensamiento volcado en los libros, digamos, se transforma en una realidad, en la realidad de la lucha, en la realidad de la confrontación, en la realidad de la revolución. Dentro del mundo francés, digamos, los antecedentes claramente están en el racionalismo de Descartes también. Y en lo que hace al siglo XVIII en particular en sí mismo, bueno, claramente los tres grandes pensadores de la época son Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Montesquieu era el más moderado de todos ellos. Montesquieu era un noble, venía de la nobleza. Él sostiene que la revolución, en realidad esto no es un proceso revolucionario, sino un proceso de transformación hacia una monarquía constitucional. Es el abandono de una monarquía absoluta y la mutación no revolucionaria a una monarquía constitucional. Voltaire, que escribió perdón, tengo que leer la cita, Cándido, el optimismo y el Tratado de la Tolerancia, encaró más el tema por el lado de los derechos del hombre. La libertad de culto, la libertad de pensamiento, el derecho al trabajo, de alguna manera remover de las conciencias de la gente el poder que tenía el antirregime o el antiguo régimen. Por último, el más radical, si se quiere, de estos tres pensadores era Rousseau. Rousseau era un admirador de los jacobinos, si bien obviamente es autor del bien conocido Contrato Social, defiende la necesidad de un contrato social entre gobernantes y gobernados como garantía de los derechos de los individuos, que se exprese a través de los votos, esencialmente, que se exprese a través de votos igualitarios. Él busca derrumbar al antiguo régimen, al régimen del rey, y crear un régimen de igualdad y libertad. Esto lleva al proceso de institucionalización de Francia. Ese proceso en la Revolución tiene varias etapas que yo de alguna manera quise dividir. La primera etapa es de alguna manera prerrevolucionaria. Algo mencionó al pasar mi querido amigo el doctor Bauer, que es la revuelta de los privilegiados. Esto ocurre entre 1781 y 1788. ¿Qué pasaba en ese momento? El 85% de la población de vuelta era el campesinado, que sufría absolutamente de la crisis y la presión. Francia se reconoce en quiebra. Los sucesivos ministros de Hacienda que vinieron dijeron: no podemos pagar la deuda, no hay recursos. Y como en los gobiernos modernos, ¿qué hicieron? Digamos, nada cambió el mundo desde entonces. Decidieron tratar de meter, en vez de achicar los gastos, de meter la mano en los bolsillos del contribuyente para obtener mayores réditos. Y aquí hay una tensión social enorme porque, por un lado, obviamente la nobleza no está dispuesta a renunciar a ninguno de sus privilegios ni de sus riquezas. Por el contrario, en su
creciente decadencia económica debido a la crisis general, busca reivindicarse y buscar nuevos recursos, imponiendo más impuestos, reclamando a los campesinos tierras respecto de las cuales se habían dado títulos, etc. Es así que en 1787, en una situación extremadamente complicada desde lo social, se decide convocar a los Estados Generales. Los Estados Generales eran una institución que venía casi desde el medioevo y que se había reunido por última vez en 1600 y algo, lo tengo por ahí, bueno, 1614. La forma, los Estados Generales reunía a todos los estamentos de la sociedad y la forma de presentar las peticiones era redactando lo que llamaban unos cuadernos. Cuadernos de queja. En 1789, miro mis apuntes, se redactaron 60.000 cuadernos de quejas. 60.000. Los estamentos privilegiados, por un lado, hacían hincapié en el mantenimiento de sus privilegios o en el mejoramiento de ellos. La burguesía en un mayor deseo de participación en un Estado más igualitario. Y el campesinado simplemente el reclamo económico de salir de la pobreza, de cómo se solucionaba su problema. Estos son los antecedentes. La primera fase yo la denominé de la Asamblea Constituyente a la monarquía constitucional. Esto ocurre entre 1789 y 1792. Los Estados Generales se inauguran en Versalles, 5 de mayo de 1789. Tenía 291 representantes del clero, 270 de la nobleza y 578 del tercer estado. El tercer estado era la burguesía y el campesinado. Después tomaría otras denominaciones diferentes. O sea, si sumamos, estaban equilibrados, era bastante equilibrado. ¿Qué ocurre? Los nobles y el clero se niegan a sesionar en los Estados Generales conjuntamente con lo que se denominaba el tercer estado. Pretenden sesionar en forma diferenciada y no unida. Frente a esto, el denominado tercer estado se reúne en la ya famosa reunión de la Jeu de Paume, o la sala del juego de la pelota, y juran no disolverse hasta haber dotado al país de una constitución. Estaba presente el rey, Luis XVI, que dice déjenlos, creyendo que no iba a tener un mayor impacto esto. Sin perjuicio de eso, el rey ordena a los Estados Generales que se reúnan todos juntos y finalmente la nobleza y el clero acceden. Pocos días después, el pueblo de París, temeroso de que fuera esto una nueva alianza entre el monarca y los nobles, que esto fuera una farsa, finalmente, un 14 de julio se rebela y ataca la Bastilla. Sí, mataron a algunos. Bueno, se desata la revuelta popular y el tercer estado constituye una propia Guardia Nacional a su servicio, algo de lo cual hemos visto en la película de Jean Renoir que se pasó antes. En el campo, la revuelta popular adquiere todavía tintes más violentos. En el campo, los campesinos simplemente no tenían armas, toman sus hoces, sus asadas, aquellos instrumentos y directamente, salen a destrozar propiedades, castillos de la nobleza. Esta época es la época que algunos historiadores han llamado la Grande Peur o el Gran Miedo, ante la violencia tanto en la ciudad como en el campo de estos grupos pertenecientes al tercer estado. De agosto de 1789 a septiembre de 1791
La asamblea, que ya se había transformado en una asamblea constituyente, adopta una serie de medidas en contra de la nobleza, medidas que tendían a terminar con el régimen de privilegio señorial del que gozaba la nobleza. Y como resultado de esa asamblea constituyente, bueno, se nace o ve a luz la Declaración de los Derechos del Hombre. La asamblea estaba constituida por diferentes, digamos, acá es donde, hasta acá había, me parece a mí, un objetivo en común, pero como digo yo muchas veces, a la gente no la une el amor sino el odio, digamos, ¿no? Entonces, hasta acá veo un objetivo en común en cambiar algo y en el momento que nace la asamblea es donde se empiezan a ver cómo cada uno más claramente, más nítidamente, qué buscaba como interés cada uno de esos diferentes estamentos. En la asamblea estaban los cordeliers, estaban los jacobinos, diversas sociedades. Esto era común. En Francia, digamos, esta clase nueva surgiente se juntaba en sociedades a debatir, digamos, política y a generar cuáles eran sus propios proyectos. La obra magna de esta asamblea es la Constitución de 1791, que establece la soberanía nacional, la separación de poderes y el sufragio por voto censario. Hecho esto, el rey reconoce la Constitución y tras disolverse la asamblea constituyente se crea la Asamblea Nacional, digamos, de carácter representativo, que dura hasta septiembre de 1792. Los antiguos clubes y sociedades se van transformando ahora en estructuras más organizadas, más parecidas a un partido político. Y así aparecen los sans-culottes, los jacobinos, los girondinos y los realistas. Y aquí nace el concepto que hoy usamos de derecha e izquierda. Es gracioso porque el concepto de derecha y izquierda se usaba según el lugar en que cada uno de estos se sentaba en la Asamblea Nacional. Digamos, quién estaba sentado a la izquierda y quién estaba sentado a la derecha. Y eso, izquierda y derecha, como se ve, no es un concepto basado en la política, sino que, como anécdota graciosa del tema, es un concepto de dónde simplemente estaba sentado cada grupo político. Bueno, en ese mismo año, digamos, obviamente la situación económica seguía siendo extremadamente complicada. Los jacobinos, los girondinos toman primero el control, digamos, político de la situación. Los girondinos proclamaban que la forma del retorno a la grandeza de Francia era a través de la guerra que Francia estaba encarando. Recuerden que en ese momento Austria le había declarado ya la guerra a Francia, como lo acabamos de ver en la película hace un rato. Y la idea de los girondinos era que la recuperación de la nación iba a ser a través de la vuelta al dominio imperial. Yo el segundo periodo que distingo es el que llamo la caída de la monarquía y el periodo de la Convención Republicana, va de 1792 a 1795. Aquí, ante una sospecha de connivencia, que era una sospecha permanente entre el poder de la realeza, digamos, entre Luis XVI y las fuerzas contrarrevolucionarias, los jacobinos, digamos, se alzan, el pueblo de París se alza, se forma la Comuna de París y se crea una nueva asamblea legislativa que pasaría a estar gobernada de alguna manera por los jacobinos. Hasta junio de 1793 la convención estuvo dominada por los girondinos y ahí es donde efectivamente los jacobinos pasan a dominar el poder. No obstante, las victorias que Francia había tenido, no en menor medida de la mano de Napoleón Bonaparte,
donde había anexado importantes territorios, Saboya, Niza, Bélgica, etc. Si bien ganaban el frente externo, la crisis interna y los problemas sociales no habían sido solucionados. Los girondinos no le habían podido dar una solución a esto. Bueno, a partir de junio de 1793 se va hacia una mayor radicalización. Exactamente, digamos, termina el régimen monárquico con la decapitación de la familia real y los jacobinos toman absolutamente el control del poder. Bueno, ellos tratan de hacer una política más socialista con controles de precios, apoyo al campesinado y a los más pobres. Y la radicalización llega a su punto más culminante con Robespierre, que como dije es quien genera una ola de terror en Francia y que es quizás la parte más oscura de esta revolución, donde además de la decapitación de la familia real, digamos, se produjeron masacres no, que son opinables, pero sin duda, digamos, hubo una limpieza importante, por decirlo de alguna manera. Bueno. Hasta que en 1795, en el medio de toda esta crisis, llega el Directorio. El Directorio es un nuevo régimen que pretende llevar al país estabilidad y tratar de encontrar una balanza de equilibrio entre los diferentes grupos. Pero el Directorio resulta ser inefectivo, absolutamente inefectivo para sacar a Francia de los problemas que enfrentaba en ese momento, y así llega lo que se llama la Revolución del 18 Brumario, donde, entre otros, Sieyès, que ya había estado, digamos, desde el inicio de la Revolución, junto con Napoleón, conforman el Directorio. Bueno, nada, las etapas posteriores hasta Napoleón son etapas de consolidación simplemente. Llego a la conclusión, no los aburro más, les pido consolidación y gloria, que sea feliz. No los aburro más. ¿Cuál es mi conclusión? Pasamos horas pensando y discutiendo, y mucho he tenido el privilegio de hablar con mi amigo Julián Gálvez sobre las revoluciones. Si son buenas o son malas. Y la verdad que el fin de semana estuve pensando bastante qué iba a decir en el cierre. Y tengo una conclusión, las revoluciones no son ni buenas ni malas. Las revoluciones se generan porque hay causas que convergen para que las mismas ocurran, con lo cual las revoluciones son inevitables. No son ni buenas ni malas, simplemente son inevitables. Habiendo dicho eso, en particular considero que la Revolución Francesa, por sus ideales libertarios, fue un paso enorme adelante para el mundo. Es cierto que costó muchas vidas y mucho dolor, pero nos trajo los ideales de libertad, de igualdad y de fraternidad, por los cuales hoy el mundo occidental trata de vivir. Muchas gracias. Solo agregaría a la famosa libertad, igualdad, fraternidad, otra palabra que es absolutamente fundante en la Revolución Francesa, la más grande de las revoluciones después de la de Cristo, que es el internacionalismo. Nosotros estamos acá y somos libres gracias a la Revolución Francesa, sino que lo digan Belgrano, Castelli, Moreno. ¿Y qué hacían leer en la iglesia si no eran esos años gloriosos de nuestra primera revolución en 1810? Grande, Diego, te felicito, muy lindo, gracias a todos. Y como estamos en la patria y somos argentinos, hoy un poco más orgullosos por eso que es tan nacional que es el fútbol, propongo que cantemos como siempre Aurora. El cielo, una águila guerrera, audaz eleva, a vuelo triunfal.
si en el alta aurora irradial, punta de flecha, el áurea rostro imita y forma estelar, purpurado cuello, el ala ese paño, el águila ese bandera, es la bandera de la patria mía, de la sola nacida que me ha dado Dios, es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que